Hola chicos, este video es un complemento al tema visto en modulaciones digitales. Una vez estudiado y comprendido el tema, pues podemos hablar de una aplicación muy interesante de la modulación digital en sistemas comerciales modernos como LTE, Wi-Fi, Bluetooth, entre otros. Esta aplicación se puede describir como modulación digital aplicada a procesos de adaptación de enlace. Suena complejo, en realidad lo es un poco, pero la idea de este video es dar claridad sobre el tema, ¿no? Hay dos cosas que se combinan aquí. La modulación digital, la cual ya conocemos, es la herramienta, es la técnica. La adaptabilidad del enlace es la virtud de los esquemas de modulación que se aplican de forma combinada e inteligente para lograr un objetivo. Ya vimos cómo, de acuerdo a ciertos requerimientos, se determina el ancho de banda necesario para la transmisión, se fija la tasa de símbolo, se escoge el esquema de modulación y se estima la potencia necesaria para la transmisión. Sin embargo, incrementar la eficiencia espectral es siempre una meta de desempeño que es difícil de lograr si las condiciones en las cuales se establece la comunicación cambian en el tiempo y la modulación utilizada pues permanece fija. Por otro lado, ciertos servicios pueden soportar bajas tasas de transmisión con tal de mantener la VER controlada. Por este motivo, se propuso diseñar un esquema de modulación adaptativo que permita sacar el mejor provecho del ancho de banda utilizado y a la potencia invertida en la comunicación. Para eso, veamos primero qué es la modulación adaptativa. Inicialmente, nos interesa ver el comportamiento de la VER con respecto a la SNR en recepción, es decir, observar cómo las curvas prácticas se aproximan a las teóricas estimadas mediante la función Q de X o mediante la función de error. Para una modulación de m igual a 2, por ejemplo una BPSK, la curva de VER versus SNR tiene el comportamiento predicho. A medida que la SNR aumenta, la VER disminuye. En este caso disminuye de forma bastante abrupta porque las áreas de decisión para cada símbolo son grandes. Este comportamiento es análogo para los esquemas de modulación con m mayores a 2, pero a medida que aumenta m se mantiene una reducción menos abrupta en la VER cuando la SNR aumenta, debido a que la potencia se redistribuye entre los símbolos, por eso la constelación se encoge a medida que aumenta m, aunque aquí estamos siendo un poco optimistas para la explicación, lo que implica áreas de decisión más pequeñas. Por ejemplo, para el último esquema de modulación aquí mostrado, el área de decisión es casi invisible a esta escala del gráfico y por eso la curva de VER versus SNR es la más externa y la menos abrupta, es decir, la de peor comportamiento con respecto al ruido. Sin embargo, hay que considerar que entre más grande sea m, más alta es la tasa de transmisión binaria RB. Hasta aquí, nada nuevo. ¿Listo? Ahora, fijemos un primer objetivo, que independientemente del esquema de modulación utilizado, la VER no sobrepase un valor máximo permitido. Es decir, fijémonos una VER objetivo que es esta rojita. Con estos esquemas de modulación, sus curvas y la VER objetivo, es claro que para cada esquema existe a su vez una SNR objetivo que le permite operar o ser utilizada. Si se desarrolla un proceso mediante el cual tanto el transmisor como el receptor conozcan la SNR en recepción y lleven cuenta de la VER, un mismo sistema podría tener la posibilidad de utilizar cualquiera de estos esquemas de modulación dependiendo de estos indicadores. En un instante determinado se estará usando uno y solo uno de los cuatro esquemas posibles, es decir, el que cumpla con el objetivo fijado de VER. Así, si la SNR en recepción está por encima de la que requiere el esquema con m igual a 64 para operar, este puede ser aplicado en el enlace para la comunicación, proporcionando una alta eficiencia espectral. Sin embargo, si la SNR en recepción baja o es menor y se encuentra entre la SNR objetivo para m igual a 64 y m igual a 16, el esquema que se debe usar para cumplir con la VER objetivo será el de m igual a 16, lo que implica una reducción en la eficiencia espectral, pero la calidad del servicio en términos de tasa de errores se mantiene. Si en estas condiciones se siguiera usando el esquema con m igual a 64, dicho objetivo de VER no se cumpliría y la consecuencia final sería un mal servicio. Si la SNR en recepción sigue bajando, el enlace se adapta bajando también el esquema de modulación hasta llegar al de m igual a 2, BPSK. Este ofrece la eficiencia espectral más baja, pero incluso para esta SNR tan mala el servicio se mantiene con una VER por debajo de la máxima permitida. Si la SNR en recepción está por debajo de la requerida para m igual a 2, entonces en el sistema así diseñado ya no hay un esquema de modulación que pueda garantizar una VER por debajo de la VER objetivo y el enlace se cae, es decir, la comunicación se interrumpe y el receptor estaría fuera de alcance o de cobertura.
Usando algunos valores numéricos, si la tasa de símbolos del sistema fuera, por ejemplo, 9 megabaud, ¿sí? Las velocidades alcanzadas con cada esquema de modulación serían de 9, 18, 36 y 54 megabits por segundo para BPSK, QPSK, 16 PSK y 64 PSK respectivamente. Ahora bien, si el ruido en recepción permanece constante, cada SNR objetivo se corresponde con una potencia objetivo de recepción, por lo que para lograr pasar de un esquema de modulación a otro debe darse un cambio o un salto de potencia determinado, un delta de potencia positivo o negativo que le exija al sistema cambiar el esquema de modulación con tal de mantener la ver controlada. De nuevo, desde el punto de vista de la eficiencia espectral siempre es mejor usar M grande. Entonces, la pregunta a formular ahora es cómo podemos lograr esos incrementos de potencia en recepción para poder usar las modulaciones más densas. Hay varias posibilidades. Una es aumentar la sensibilidad de los receptores, pero eso implica cambiar equipos, entonces no es una muy buena opción en la práctica. ¿Listo? Otra es aumentar las ganancias y o disminuir las pérdidas en el enlace o en el sistema. Eso se puede hacer usando antenas más grandes, cables más gruesos, etc. Pero ese ajuste de parámetros corresponde más a un presupuesto del enlace, a un link budget, en el diseño de la red que al diseño del sistema de comunicaciones como tal. Entonces tampoco es una opción muy práctica. Una tercera alternativa es, claro, aumentemos la potencia de transmisión. Esa puede ser la más llamativa técnicamente hablando porque aumentar la potencia de transmisión inmediatamente se traduce en un aumento de la potencia en recepción, lo que implica que las constelaciones escalarán y los símbolos quedarán más separados, las relaciones señal-ruido mejorarán, las áreas de decisión serán más grandes y las probabilidades de error más pequeñas. Bingo. Sin embargo, desde el punto de vista práctico es una alternativa poco elegante y aún menos rentable, ya que para el incremento en el tamaño de las áreas de decisión sea significativo, el aumento necesario en potencia, como ya vimos antes, deberá ser exponencial, y más potencia implica costos operativos más elevados, menos rentabilidad. Listo. Solo algunos sistemas muy particulares aplican esta lógica, pero este no es el caso. ¿De acuerdo? La cuarta opción es reducir M. Cuando M disminuye, las áreas de decisión aumentan y las VER bajan. Eso es justo lo que estamos haciendo aquí. Si la SNR baja, entonces para compensar dicha pérdida, bajamos el esquema de modulación. Si por el contrario la SNR sube, entonces subimos el esquema de modulación para aprovechar dicha mejora e incrementar la eficiencia espectral con la VER controlada. Esta obviamente es una buena alternativa, pero de nuevo, con las tres opciones anteriores descartadas, ¿cómo logramos que la SNR aumente? ¿Cómo logramos los incrementos necesarios en la potencia de recepción? Aquí es donde viene la quinta opción, apoyar a esta última, la cuarta, en la práctica. Es claro que si la distancia entre transmisor y receptor se reduce, la calidad de la recepción mejora, es decir, la potencia en recepción aumenta. Entonces, una forma de lograr los incrementos necesarios en potencia de recepción es disminuyendo el alcance o cobertura según las necesidades de cada esquema de modulación en términos de CNR para garantizar la VER objetivo. Listo. Ahora, dejando las curvas de fondo, aquí en el grafiquito, supongamos un transmisor ubicado en algún punto en el espacio. Listo. Todo el constructo anterior asume un canal WGN y lo que sigue asume también un espacio libre de obstáculos y completamente plano, ideal, para facilitar la explicación. Así podemos dibujar un eje que se sobrepone al de SNR, pero que ahora indica distancia y va en sentido opuesto, ya que en este mundo ideal la SNR es inversamente proporcional a la distancia entre transmisor y receptor. Ahora supongamos un receptor. Si este receptor se encuentra bastante cerca del transmisor, su SNR será lo suficientemente alta como para poder usar la modulación más densa de M igual a 64 PSK en este caso, y poder transmitir a 54 megabits por segundo. Excelente. Si el receptor se mueve alejándose del transmisor o se encuentra más allá de cierta distancia que le garantiza el CNR objetivo para M igual a 64, no podrá usarla y deberá aplicar un esquema menos denso. Entre más lejos se encuentre es decir, entre más lejos se encuentra el transmisor, más bajo será el esquema de modulación aplicado y más lenta la transmisión, pero la VER estará controlada. Listo. Así, dependiendo de su distancia hasta el transmisor, el receptor verá una distancia de transmisión
una velocidad de transmisión de 54, 36, 18 o 9 megabits por segundo hasta quedar fuera de cobertura si supera la distancia límite que garantiza la SNR objetivo para m igual a 2, que es BPSK en este ejemplo. Entonces, en este mundo ideal, las SNR objetivo para cada modulación se traducen en límites de alcance o coberturas para la comunicación a las velocidades especificadas. Esas distancias son las marcadas aquí como R1, R2, R3 y R4, siendo R1 el límite máximo para el alcance de la comunicación o el límite de cobertura pues, de la celda en este caso. Si además suponemos un transmisor inalámbrico que transmite con una antena omnidireccional, es decir, horizontalmente con igual potencia en todas las direcciones, las zonas de cobertura de cada esquema de modulación serán circulares y los radios de dichas zonas serán las distancias límite ya descritas. Cualquier receptor dentro de la zona naranja verá una alta eficiencia, ya que la tasa de transmisión binaria será de 54 megabits por segundo. Un receptor en cualquier parte de la zona morada tendrá un enlace con una tasa de transmisión binaria de 36 megabits por segundo, que es bastante buena todavía. A aquellos en la zona verde solo se les podrá transmitir a 18 megabits por segundo y a los que estén en la zona azul a 9 megabits por segundo, que es la tasa más baja y la de menor eficiencia, pero en todos los casos las VER estarán por debajo de la VER objetivo, que es lo que se quiere garantizar. El sistema, conociendo las condiciones en las cuales se encuentra el receptor, distancia, potencia de recepción y la SNR, y dependiendo siempre de estas, seleccionará automáticamente el esquema de modulación más apropiado, adaptando el enlace a dichas condiciones y garantizando calidad. Eso es una modulación adaptativa. ¿Sí? Como ven, la modulación adaptativa no es un esquema de modulación en sí, sino una técnica sofisticada para disponer de diferentes esquemas para un mismo enlace y seleccionar el más apropiado dadas las condiciones en las cuales se da la comunicación. Sin embargo, aún es susceptible de mejora. ¿Listo? ¿Se acuerdan ustedes de otros cursos? ¿Recuerdan las técnicas para detección y corrección de errores? Las técnicas FEC. Pues bien, es posible combinar la modulación adaptativa, que ya vimos, con diversas técnicas de codificación FEC, que son las Forward Error Correction. Por ejemplo, usando una tasa de codificación de 4/4, es decir, cero redundancia, se tendrían throughputs iguales a las velocidades de transmisión. Y aplicando FEC con una tasa de codificación de 3/4, es decir, un bit de redundancia por cada 3 bits de datos, se tendrían throughputs más bajos, pero SNRs y coberturas mejoradas. Eso gráficamente se vería como zonas de cobertura, radios, ligeramente más grandes con subzonas creadas por los límites impuestos por el FEC. Siguiendo con el ejemplo que hemos desarrollado, los throughputs quedarían así. Si un receptor se encuentra en la zona verde externa, transmitiría 18 megabits por segundo, pero el throughput sería de solo 13,5 megabits por segundo, debido a la redundancia que introduce el FEC 3/4. Listo. Si está un poco más cerca en la zona verde interna, la tasa de transmisión sería de 18 megabits por segundo porque se está usando la misma modulación, pero el throughput sería ahora también de 18 megabits por segundo, ya que como la SNR mejoró no es necesario introducir redundancia y se usa FEC 4/4. Cada límite, zona de cobertura, implica el uso de un esquema de modulación combinado con un esquema de codificación FEC específico. Esa combinación se denomina esquema de modulación y codificación, o MCS por su acrónimo en inglés, Modulation and Coding Scheme, y el concepto global se denomina modulación y codificación adaptativa, o AMC también por su acrónimo en inglés, Adaptive Modulation and Coding. El receptor entonces puede estar en cualquier zona y el sistema adapta su enlace de acuerdo a las condiciones de la comunicación usando un MCS específico. Si el receptor es un terminal móvil, entonces este proceso de adaptación debe ejecutarse sobre la marcha siguiendo los cambios en las condiciones de la comunicación. De esta manera, el desempeño del sistema y o de la comunicación o enlace se puede medir, ya no en términos de VER, SNR o eficiencia espectral, sino en términos de throughput, el cual sintetiza la relación entre todos estos parámetros que hemos visto. Listo. Nuestro análisis de desempeño, entonces, que inició con las curvas de VER versus SNR, se traduce ahora a curvas que muestran los throughputs alcanzables con cada MCS versus las SNR en recepción. De nuevo,
Si la SNR está por debajo de SNR1, entonces el receptor se encuentra fuera del alcance de cobertura. Solo cuando y donde la SNR supere a SNR1, el enlace podrá ser establecido. Con SNRs entre SNR1 y SNR2 se usará el MSS1, que proporciona un throughput de 6,35 MB por segundo, aplicando EPSK y FEC 3 cuartos. ¿Listo? Para SNRs entre SNR2 y SNR3 se usará el MSS2, que proporciona un throughput de 9 MB por segundo, aplicando BPSK y FEC 4 cuartos. Si la SNR está entre SNR3 y SNR4, se usará el MSS3, que proporciona un throughput de 13,5 MB por segundo, aplicando QPSK y FEC 3 cuartos. Y así sucesivamente, hasta llegar al caso en el cual la SNR sea mayor o igual a SNR8 y el sistema puede usar el MSS8, que combina 64 PSK con FEC 4 cuartos para proporcionar el máximo throughput del sistema, que son los 54 megabits por segundo. Listo. Esta curva roja entonces que estamos viendo ahí muestra cómo el sistema realiza la adaptación del enlace según las condiciones en las cuales se establece la comunicación, usando los diferentes MSS. Sistemas comerciales como Edge, que es de 2G, XDSL y DOCSIS, que son cableados ambos, el primero sobre par de cobre y el segundo sobre coaxial, Wi-Fi, WiMAX, HSXPA, que son 3G, LTE, que es 4G, y 5GNR utilizan esquemas de modulación y codificación adaptativa en su operación, aunque varios de ellos implementan la adaptación del enlace de forma bastante más compleja comparado con lo visto aquí. Ojo, aunque en el ejemplo hemos utilizado valores para las tasas de transmisión y los throughputs, miren que no lo hemos hecho con los límites de cobertura ni con las SNR. Esto se debe a que los radios de cobertura dependen del proceso de diseño de la red, del análisis del in-budget, más que el diseño del sistema. Y en el caso de las SNR, estas dependen de la implementación particular de cada tecnología o estándar, que cada tecnología estándar hace de los esquemas de modulación. Sin embargo, podemos darle un vistazo a una implementación práctica de estos esquemas. Listo. Miren, esta fue una propuesta para la implementación de esquemas de modulación y codificación adaptativa en el estándar 3GPP UMTS Release 10, que es mejor conocido como el Advanced Long Term Evolution o LTA, que constituye el principal estándar de 4G pues, desplegado comercialmente, que es el que usamos ahorita. Los autores les ponen un artículo titulado Performance Analysis of Multi-Carrier Aggregation with Adaptive Modulation and Coin Scheme in LTE Advanced System. Es un artículo del 2014, como lo pueden ver en la referencia, y de allí saqué esta tabla y este gráfico. Listo. La tabla resume los MSS disponibles, 3 en total, y sus correspondientes requerimientos en términos de SNR, que, bueno, SINR en este caso, que es la Signal to Interference plus Noise Ratio, o relación señal a ruido más interferencia. Los MSS se forman combinando tres modulaciones, QPSK, 16QAM y 64QAM, y el FEC con 8 tasas de codificación diferentes, un octavo, un quinto, un cuarto, un tercio, un medio, 2 tercios, 3 cuartos y 4 quintos. ¿Sí? Observen que las SINRs requeridas van de menos 6.5 dB para el MSS1 hasta 16 dB para el MSS13. ¿Sí? La curva de desempeño en la adaptación del enlace, es decir, throughput versus SINR, se muestra en la figura de la derecha, en la cual se ven las curvas individuales para 10 de los 3 MSS. Como ven, es un gráfico similar al que nos llevó nuestro análisis, pero en este caso ya tenemos valores prácticos reales, que es muy bueno, ¿cierto? El throughput máximo que alcanza un usuario según estas curvas está cercano a los 1.6 megabits por segundo. Ahora bien, que el análisis nos llevara a una curva de desempeño de throughput versus SNIR y no finalmente una de throughput versus distancia como la que propusimos inicialmente es realmente una ventaja desde el punto de vista práctico, porque en la práctica los escenarios de implementación de estos sistemas están lejos de parecerse al mundo ideal pues, que supusimos antes. En un escenario más realista, un receptor ubicado a una distancia mayor que otro podría percibir una SNR mejor que este último,
debido a que, por ejemplo, su enlace físico está menos obstruido, ¿cierto? Y no hay obstáculos pues, en el enlace. La mera existencia de obstáculos y la irregularidad del terreno hacen que dicha correspondencia tan estrecha y unívoca entre SNR y distancia se vea como fuertemente alterada, ¿sí? Así el sistema está más pendiente de la calidad del canal, es decir, medir la SINR y ver percibidas en recepción, que de la distancia pues como tal entre transmisor y receptor, reduciendo la probabilidad de que se equivoque al asignar un MSS para adaptar el enlace. Listo. Entonces eso es, chicos. Con esto termina pues la explicación de los esquemas de modulación y codificación adaptativa. Espero que haya quedado claro. Cualquier inquietud, comentario, duda, aporte, me lo hacen llegar vía cualquiera de los canales que tenemos, ¿no? El correo electrónico, los foros a través del Moodle o el WhatsApp. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Hasta la próxima y que esté muy bien.